Estimados amigos y socios de la Cámara Alemana, bienvenidos a este nuevo evento dedicado al lema, al eje temático de este año, Energy for Europe. Hemos estado asistiendo a dos mesas redondas, uno sobre temas más bien de relevancia nacional y el otro más bien de europeo, en los cuales hemos querido contextualizar el tema con el gran reto que supone la energía para el mundo de las empresas, el coste de energía y la disponibilidad de fuentes de energía. La situación geopolítica no ha hecho más que catapultar la energía a unos puestos claramente de primer rango. En primera línea está, no solamente para mantener la competitividad de las empresas, sino también para repensar a nivel ya geoestratégico las estrategias de suministro de energía. En este quinto webcast con una empresa socia de la Cámara Alemana que representa un nuevo sector clave de la industria alemana, es el automóvil. Hoy vamos a hablar con José Luis López Schömer de Daimler y que nos va a referir los puntos más importantes de este sector que está en un profundo proceso de cambio. José Luis, ¿estás ahí? ¿Me oyes? ¿Qué tal todo? Estoy aquí, te oigo perfectamente, Walter. Buenas tardes. Nos funciona la técnica. Muy buenas. Ya no somos Daimler, somos Mercedes-Benz. Otra vez. Y Daimler Trucks. Dos, sí. Sí, hablaremos de trucks y hablaremos también de vehículos de lujo que también tenéis. Vamos a presentar brevemente a José Luis López Schömer. Para los que no le conocen, José Luis ha estudiado Derecho, lleva vinculado al grupo Mercedes-Benz desde finales de los 80. En el 2001 pasa al comité de dirección de la sociedad, funciones que amplía en el 2017 tras ser designado como vicepresidente de ventas y marketing de furgonetas a nivel mundial. 2 años más tarde, el consejo de dirección de Daimler AG, entonces todavía Daimler, lo nombra presidente y consejero delegado de Mercedes-Benz España en 2009. En el 2016 pasa a ser Chief Representation Officer para la península ibérica y ha sido entre 2012 y 2016 presidente de esta Cámara Alemana y vicepresidente de ella desde 2018 al 22. Aunque no es muy digamos, necesario, probablemente unos cuantos datos sobre Daimler y Mercedes-Benz. 280.000 empleados a nivel mundial. El grupo es uno de los mayores proveedores de automóviles de alta gama y uno de los mayores fabricantes de vehículos comerciales también, cosa que a menudo se olvida. En España la compañía está presente con Mercedes-Benz desde el año 1906 y cuenta con una planta en Vitoria, la segunda mayor fábrica de furgonetas del grupo Daimler en el mundo. Decir quizás para los que asocian directamente al grupo a Stuttgart, a Alemania, pues hoy en día hay una importante participación del Fondo Estatal de Kuwait y de una empresa china. Yo creo que casi el 25% son stakeholders permanentes que se reparten entre dos grupos. ¿Es correcto, José Luis? Sí, es correcto. Es decir, en el mundo global, en el mundo de las inversiones, en el mundo de la bolsa, pues evidentemente los dueños de la empresa se reparten por el mundo. Vivimos en un mundo, como he dicho antes. Sí, que cuando hablamos de una empresa alemana, el 75% es free float, pero es verdad que la producción, la ingeniería y la historia nos lleva a Baden-Württemberg. Bueno, vamos a entrar al tema. El tema de este año, el eje temático, lo hemos querido llamar por una Europa más competitiva, verde y resiliente. Vamos a empezar con el tema verde. Luego hablaremos también de la exigencia, el reto competitivo y resiliente que supone para vuestro sector. Electrificación. La electrificación, digamos, se asocia directamente a ser verde, pero no es tan fácil. El Parlamento Europeo, la Comisión al final ha aprobado, primero Comisión y luego el Parlamento, el final de la venta de coches de combustión, de motores de combustión a partir de 2035, apostando de lleno en la electrificación. Cuando uno tiene en consideración que de la aportación de los gases invernadero, me he apuntado yo aquí, más o menos el 20% es fruto del transporte, los edificios residenciales y comerciales también aportan casi lo mismo,
la industria más o menos lo mismo también, y la generación de energía para los diferentes usos de energía eléctrica, sobre todo, pues es el 36%. Entonces, la apuesta por el vehículo eléctrico es una aportación del sector automóvil a este balance. Parece ser exiguo a nivel mundial sobre todo, pero digamos no hay marcha atrás. Quizás puedas decirnos tu opinión al respecto. El camino no tiene marcha atrás aparentemente, y a ver qué va a ser la aportación de Europa en el automóvil en la electrificación. Esto no tiene vuelta atrás, creo yo, ¿no? El 35 está ahí fijo. No, el 35 está ahí, incluso tenemos objetivos intermedios, objetivos muy ambiciosos de reducción de emisiones, especialmente en el año 2030. El índice de ambición ha ido aumentando. Al principio se hablaban de objetivos de un 30% de reducción de emisiones, se fue incrementando al 37,5% y al final hemos acabado con esta última regulación o con esta última propuesta del Parlamento y de la Comisión Europea de dejar de producir coches en el año 2035. Me refiero a coches de combustión tradicionales. A mí me gustaría recordar brevemente qué supone la industria para España, para que veamos en contexto, es decir, qué nos estamos jugando. Es decir, es el 10% del PIB, casi el 20% de las exportaciones, el 9% del empleo, el 15% de la recaudación fiscal, el 7% de las inversiones extranjeras, y tenemos 17 fábricas en España que dan muchísima cohesión territorial, porque tenemos fábricas prácticamente en todas las comunidades autónomas. Es decir, realmente estamos jugando mucho y es importante que España también entre en este tren en ese tren verde de la producción de vehículos eléctricos. Lo que pasa es que aquí hay tres actores. Por una parte están los fabricantes, que estamos apostando pues por la electrificación de nuestra flota, también porque la carga sea con electricidad verde, por baterías, por hacer cooperaciones con otros fabricantes para entrar, como digo, en fabricación de baterías por todo el mundo, por tener todas nuestras fábricas suministradas con energías renovables, incrementar el autoconsumo y finalmente por tener proveedores cada vez más sostenibles y también usen las energías renovables tanto en su producción como en la cadena logística. El segundo actor sería la administración, que tiene que hacer de facilitador. A mí me gusta recordar que hace unos 10 años estuve en Bruselas solicitando algunos cambios que afectar precisamente a España para poder cumplir los objetivos. Hablábamos pues, de las infraestructuras que hacían o que serían necesarias en el año 2030 de postes de recarga. Hablábamos, por ejemplo, de tener un IVA reducido, eso tendría que aceptarlo Europa si se cambia el IVA para los vehículos eléctricos, incluso pues que no hubiera tanta carga en el vehículo de empresa que recibe un directivo si el vehículo era eléctrico, muchas cosas más que 10 años después seguimos citando y aún no se han puesto en marcha. Entonces, yo creo que también la parte de la administración tiene que verlo más allá de la legislatura, de esos 4 años de legislatura, como un proyecto a largo plazo importante para Europa. Y después del fabricante, de la administración, tiene que facilitar las cosas, viene el cliente, ¿no? Yo creo que tenemos todavía pues muchos clientes que no están convencidos. Tenemos que hacer mucha más formación, mucha más explicación de lo que supone un vehículo eléctrico. Evidentemente todavía los costes son elevados, la autonomía quizá no sea la que todos esperan, aunque realmente el ciudadano europeo medio tiene suficiente para la conducción que hace en un día y, por tanto, pues es importante que esas tres patas se muevan al unísono si queremos cumplir los objetivos. Nosotros, como fabricantes, estamos muy adelantados. Yo creo que cualquier fabricante, desde luego Mercedes, tienen en todas sus gamas vehículos 100% eléctricos. El tema es que los clientes los acepten, porque claro, nosotros tenemos de alguna forma un objetivo que tenemos que cumplir y si no lo hacemos estamos sujetos a sanciones o a multas de la Unión Europea, pero estamos dependiendo de otra parte de la administración que facilite esos postes, esas infraestructuras y del cliente que decida que es el vehículo que necesita y el que quiere comprar, ¿no? Cuando hablamos de electrificación necesaria, los postes que tiene que haber por todo el país, estamos pensando pues, en un país como España,
pero una empresa como vosotros, una Mercedes, exporta gran parte de su producto a terceros mercados, sobre todo China, pero también Asia o Hispanoamérica son destino del producto. En el fondo, si apostáis tanto por la electrificación de vuestros modelos, tenéis que considerar que estos otros mercados marchen al unísono, porque si no vais a perder cuota en mercados que no están tan adelantados. No creo que África pueda tener una red de postes eléctricos suficientes, un país grandísimo como Nigeria, que va a tener de aquí a poquito 500 millones de habitantes. Claro, no creo que tengan un sistema para enchufar eléctricamente. Esto es cómo se está respondiendo. El otro día, te daré una pista, hablé con alguien que está en el sector automóvil y dice, no, tal fábrica ya se ha cerrado y se va a trasladar a otro país. En otro país donde se considera que el coche eléctrico va a tener mucho recorrido para instalarse y que irán mucho tiempo todavía funcionando con combustión. Era un proveedor del sector automóvil. ¿Esto cómo se gesta? Porque, claro, estamos hablando de una importancia impresionante para el PIB europeo, el PIB español, empleo, recaudación, tú lo has dicho. Pero ¿solamente estamos mirando el mercado nacional o se puede considerar que a nivel internacional pues, las cosas están integradas? Si te fijas en el caso, Walter, de ahora, nuestra fábrica de Vitoria, se hacen en paralelo los vehículos eléctricos y los vehículos de combustión. Es decir, nuestras fábricas en general están adaptadas perfectamente a una demanda cambiante. Podríamos incrementar el porcentaje de vehículos eléctricos o podríamos incrementar o mantener el de vehículos de combustión. El tema es que dentro de las inversiones que tenemos que hacer hasta el año 2030 para tener toda la flota eléctrica, el proyecto de Mercedes de Only Electric, pues supone inversiones multimillonarias. Entonces, claro, nos tenemos que centrar en los mayores mercados del mundo. Es Estados Unidos, es Europa y es China, donde seguramente los objetivos de reducción de emisiones van a ir en paralelo. En cualquier caso, sí es posible tener fábricas diferentes con alguna especialización en vehículo eléctrico, igual que se ha hecho en el pasado, donde había especializaciones en fábricas, unos hacían, pues como en nuestro caso, la furgoneta Vito o la clase V, otras se especializaban en clase C o en clase A, como en su día fue la fábrica de Rastatt, o Tuscaloosa en Estados Unidos, donde empezamos a hacer la clase M y luego el modelo GLE. Esta especialización puede ocurrir igual por tipo de combustible. A mí lo que me preocupa más es que las fábricas españolas sean competitivas, sean productivas y esta lucha feroz que hay por la industrialización se mantenga en España. Como he dicho antes, en España tenemos 17 fábricas de automóviles que repercuten mucho en el bienestar, en el empleo y, por tanto, tenemos que tener un entorno flexible, pues un entorno car-friendly. Tenemos que tener flexibilidad laboral y costes laborales adecuados. Tenemos que tener capital humano y la formación, costes logísticos, costes energéticos, de lo que estamos hablando ahora, que son importantísimos, y más en los últimos 2 años, como estamos viendo el incremento del precio de la energía. Tenemos que tener fortaleza exterior que permita que nuestros vehículos salgan por el mundo con acuerdos de libre comercio cuando haga falta. Tenemos que mejorar mucho nuestra innovación. Desde luego, el valor añadido por vehículo tiene que incrementarse en España. Tradicionalmente no ha sido así, es decir, éramos un país casi de low cost y tenemos que aumentar nuestro valor añadido. Los costes de aprovisionamiento, la digitalización, que fue un tema tan importante que se trató en la Cámara el año pasado. Desde luego, la neutralidad tecnológica y la regulación inteligente. Es decir, todo eso son temas importantes para que un sector que en este momento en España está valorado en 64.000 millones de euros pueda seguir manteniéndose. Hay expertos que calculan, así lo hacía el estudio de ANFAC, con el objetivo del año 2040, que este sector puede llegar a 210.000 millones de euros con todas las nuevas tecnologías de coche autónomo conectado, etcétera, que van a añadirse, pero que supone inversiones de al menos unos 50.000 millones de euros adicionales que habrá que hacer. Entonces, entre esas inversiones y todo el marco legislativo de unidad de mercado, etcétera, son esenciales para que la industria se mantenga en España. Bueno, entonces estaríamos en una estrategia doble, inversiones importantísimas en electrificación, en coche eléctrico, manteniendo una línea en general también de producción de coches de combustión para terceros mercados que seguirán necesitando coches de combustión de última tecnología hasta bastante más tarde.
Quizás puedas profundizar un poco en un dato para mantener la importancia que tiene ahora con sus 17 fábricas y la multitud de proveedores, el tejido industrial de proveedores que tenemos en Europa, Alemania, en España en particular. El coche eléctrico no necesita tantos elementos, ¿no? Creo que hay unas cifras que se barajan que para producir un coche eléctrico necesita no sé cuántas manos y para un eléctrico pues bastante menos. La cadena de valor añadido que hay detrás de un coche eléctrico, entiendo además que en buena parte nos lleva a Asia. La batería de hoy, la que hoy está en un Mercedes o en un Volkswagen o en cualquier coche europeo, creo que no se ha producido en Europa y por un tiempo bastante largo pues vendrá de Asia. ¿Qué posibilidades tenemos de recuperar este tejido tan fantástico industrial de proveedores que hemos tenido o que estamos teniendo todavía para Europa? ¿Y qué peligro corre este sector? Hombre, yo creo que el peligro que corre el sector es cualquier sector que está en reconversión, tiene un peligro, pero tiene otras muchas oportunidades. Como he dicho antes, es un sector que se puede valorar actualmente en unos 64.000 millones y que si llegara a esos 310.000 se estaría multiplicando por 5. Lo que pasa es que ahí entran muchísimos actores nuevos, ya no es una cadena tan vertical como teníamos anteriormente, entran nuevos jugadores, entran empresas de telecomunicaciones, entran empresas, desarrollan tecnología, apps, nuevos sistemas de movilidad compartida, todo ello pues va a hacer un nuevo ecosistema, pero evidentemente es básico que mantengamos esa productividad porque la lucha por las inversiones, como dije antes, va a ser feroz, ¿no? Entonces, bueno, yo soy siempre optimista porque creo que Europa tiene una gran capacidad. De hecho, habíamos llegado tarde a la carrera de las baterías, pero sin embargo en los últimos 2-3 años está habiendo inversiones importantes. Te fijas, por ejemplo, en Mercedes, ya no solo es nuestra fábrica de Pekín o de Bangkok la que fabrica baterías, también tenemos fábricas en Polonia, tenemos fábricas en Alemania, tenemos fábricas en Estados Unidos, cerca de Tuscaloosa, es decir, que se está ampliando, va a haber fábricas en el futuro cercano en Sindelfingen, es decir, todo esto lo que te está mostrando es que, bueno, Europa cuando se pone a ello tiene una gran capacidad. Quizá hemos estado dormidos, hemos reaccionado tarde. Hay otros sectores, otras energías como el hidrógeno, donde todavía está muy incipiente, donde Europa puede apostar fuerte. Yo creo que, bueno, pues soy optimista que los fabricantes y también los proveedores, hemos visto pues la gran fábrica de semiconductores que ha hecho Bosch también en Europa, es decir, yo creo que todo esto, pues cuando ves que, bueno, como decimos en español, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Entonces hemos reaccionado adecuadamente, están haciendo las inversiones, lo que pasa es que hay que ver también la magnitud de las inversiones. Por ejemplo, para tener una gama totalmente electrificada de aquí al año 2030, Mercedes tiene que invertir algo más de 40.000 millones de euros solo en vehículos eléctricos. Y si a eso añadimos pues todo el tema adicional de tecnología, de investigación y desarrollo, en el hidrógeno, de fábricas de baterías, estaríamos hablando de cifras muy superiores. Para eso también se está haciendo colaboración con otros fabricantes y, bueno, yo creo que estamos en el camino adecuado, ¿no? Última pregunta. Espero que la misma visión esperanzada que tienes sobre llegar tarde, pero llegar todavía en tiempo para la industria europea de recuperar terreno perdido en temas eléctricos, la tienes también en relación a lo seguro que tenemos el suministro de energía, sea para el coche eléctrico, que es electricidad de un enchufe, que al final de cuentas hay que producirlo en algún lado, pues no sabemos muy bien dónde nos va a llegar porque el gas está denostado, el petróleo también, el carbón también, la energía fotovoltaica es fantástica, pero hay ciertas horas donde hay más y otras que no hay, viento más de lo mismo, hidráulicas poco. Entonces, ¿electrificamos a tope? Pues sí, pero a ver, ¿dónde hay electricidad suficiente? El hidrógeno, que parece ser la panacea, porque lo puedes producir hidrógeno en horas donde hay exceso de producción, pero digamos es una apuesta muy atrevida. Y por otro lado, el petróleo, que queman los motores de combustión, hay que acercarse a la gasolinera de turno y ver cómo los precios que está, y no parece ser fácil asegurar el suministro ni de lo uno ni de otro sin restricciones.
dame tu mirada positiva, optimista que has manifestado antes, para que siga comprando un vehículo, sea eléctrico o sea de combustión, y sabiendo que de aquí a 2 años pues voy a poderlo enchufar bien y sin estar esperando horas, o echarle gasoil o lo que sea con un motor limpio, y sé que voy a poder pagarlo. Bueno, esto es un tema que tú y yo hemos hablado muchas veces. Ya sabes que este año, o después de la invasión de Ucrania, se está hablando mucho de energía, se está hablando mucho de gas. Tú y yo habíamos hablado hace años, cuando no estaba tan de moda, de este tema. Yo creo que nos hemos pasado muchos años hablando de electrificar, pero no hemos hablado de cómo se produce la electricidad. Y claro, no solo es el consumo de las grandes ciudades, cada vez hay más megaurbes en el mundo. Antes mencionabas el caso de Nigeria, pero hay otras muchas megaurbes, el caso de Lagos en Nigeria, donde por el aumento de clase media estamos viendo que las ciudades son grandísimos sumideros de energía, es decir, con costes enormes. La gente dice, hombre, mi teléfono móvil pues no gasta mucho, todas las TIC no gastan mucho, claro, no gastan mucho para cargar el teléfono, pero todo lo que conlleva de servidores, de nubes, de compra online, etcétera, etcétera, también requiere cada vez más electricidad. Lo mismo que si todos los coches, todo el parque español de vehículos fuera eléctrico, requeriría un incremento brutal de electricidad. Por eso, si me preguntas, de aquí a 2 años, te digo, cómprate un coche de diésel alemán de las últimas tecnologías, que consumirá mucho menos, y aunque haya un incremento puntual del precio del petróleo, pues vas a poder seguir con una tecnología fantástica. Lo que hay que hacer es renovar el parque, y luego, como hemos hablado también varias veces, lo que tenemos que tener es una conversación serena y sosegada, sobre todo a nivel político, cómo vamos a producir la energía eléctrica en los próximos años. Yo estoy convencido que llegarán las renovables en unos años. Yo he sido convencido, tengo desde 12 placas solares en mi casa en Madrid a un wallbox para cargar el vehículo eléctrico, pero claro, yo ahí me di cuenta que el autoconsumo, incluso ahora en verano, no pasa del 40%, es decir, un 60% tengo que seguirlo comprando, y ¿a quién se lo compro? Es decir, parece que el gas argelino, por el que habíamos apostado, no son fuentes tan inagotables y tan seguras como creíamos, y desde luego las renovables tienen los problemas que tienen. Es difícil cargarlo, no todos los días hace sol, no todos los días hace viento. Vemos que algunos países, como Estados Unidos, como Canadá, como China, como Rusia, incluso como Corea o Inglaterra, están avanzando en el tema de las minicentrales nucleares. Yo creo que Europa tiene que también tener esa decisión. El otro día se votó en el europeo que la energía nuclear fuera considerada verde. Ya era considerada así en los años 70. Lo que pasa es que ha habido una serie de circunstancias políticas, bueno, pues con algunos movimientos antinucleares que yo creo que han hecho un flaco favor a Europa, porque estábamos muy avanzados en esa tecnología. Yo creo que si invertimos también hasta que lleguen las renovables dentro de 10, 20 o 30 años, tiene que haber una transición, por eso se llama transición ecológica, donde tenemos que invertir en energías que sean viables a corto plazo y que ofrezcan pues esa cantidad de energía que necesitan nuestras fábricas para ser competitivas y los ciudadanos para su bienestar. Y eso yo creo que hoy por hoy seguramente se llama energías nucleares. Tampoco quiero ser aquí el abanderado de un sistema de producción energética, pero creo que sí hay que tener esa discusión en toda Europa, y es fundamental que la tengamos, porque seguimos compitiendo en el mundo y la demanda de energía no va a bajar, sino todo lo contrario. Muy bien, muchísimas gracias, José Luis. Vamos a ver cómo se desarrolla este escenario absolutamente fascinante, no solamente para la industria del automóvil, sino para toda la sociedad. El tema de energía va a ser absolutamente clave en cuanto a coste, proveniencia, opciones políticas que se tomen y dependencias geopolíticas que se dan o no se dan en mayor o menor medida. Gracias por compartir tu visión para el área del automóvil. A los espectadores que nos siguen, gracias por seguirnos. Si quieren ver este webcast otra vez, lo van a encontrar en nuestra página web www.hk.es/energy4europe con el número for Europe, y ahí también van a encontrar las dos mesas redondas que hemos tenido y otros eventos y informaciones que hemos compartido con ustedes desde el punto de vista de las empresas alemanas en España.
José Luis, ahora sí que nos despedimos. Muchísimas gracias a ti, a los espectadores. Muchas gracias, Walter. Y hasta muy pronto. Hasta luego.